Hola, buenas tardes. Con la conferencia de hoy y la tertulia que celebramos ayer en la Casa de las Conchas, bajo el título de Unamuno familiar, damos comienzo a las actividades de 2022. Os damos la bienvenida a todos y esperamos que la situación sanitaria que estamos viviendo nos permita llevar a cabo nuestro calendario para este año, que comenzamos con la conferencia Unamuno Poeta, algunas reflexiones sobre su obra lírica. Será impartida por Manuel Romero Luque, profesor titular de la Universidad de Sevilla, al que tuvimos el honor de escuchar en abril de 2016 en el marco de la jornada Unamuno y Cervantes al encuentro, con la conferencia Dos versiones del Quijote, Unamuno versus Cervantes, sumándose así la asociación a la efemérides del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Paso a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Manuel Romero Luque es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, premio extraordinario de licenciatura en Filología Hispánica en el curso 85-86 y premio extraordinario de doctorado en el curso 91-92. Pertenece al grupo de investigación Teoría Lingüística Literaria de la Junta de Andalucía, desde 1990. Es asimismo miembro del Consejo de Redacción de la revista Rítmica, Revista Española de Métrica Comparada. Es profesor titular del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura. Pertenece al área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor del máster Literatura Comparada y Teoría de los Géneros Literarios de la Universidad de Sevilla, donde impartió la asignatura Teoría del Ensayo y otros géneros no ficcionales, y del máster universitario en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales, dentro de la asignatura Renovación Estética y Vanguardias. Su labor investigadora se ha venido centrando en la poética y la retórica de finales del XIX y principios del XX. Es autor de los libros Las ideas poéticas de Manuel Machado, 1992, Poesía y visión poética en Don Miguel de Unamuno, 2002, y coeditor del volumen Estudios literarios in honorem Esteban Torre, 2007. Igualmente, ha realizado diversos trabajos sobre el análisis de la oratoria decimonónica, la dramática de Valle Inclán o Sánchez Mejías, la novelística de Cervantes, Felipe Trigo o García Márquez, sobre la consideración del género ensayo y sobre las características de la métrica de Manuel Machado y Miguel de Unamuno. Sin más, damos la palabra al profesor Romero Luque. Muchísimas gracias a Elena por estas palabras de presentación y a la Asociación de Amigos de Miguel de Unamuno, que de una manera tan notoria lleva a cabo una serie de actos que don Francisco Blanco me hace llegar hasta Sevilla, con lo cual, aunque en la distancia, pues sé de vuestras actividades. Gracias a todos por vuestra presencia en las circunstancias actuales. La riqueza que presenta la figura de don Miguel de Unamuno como intelectual y autor literario resulta inagotable. Buena muestra de ello son los títulos de conferencias, mesas redondas, tertulias o proyecciones que año tras año organiza esta Asociación de Amigos de Unamuno, que de forma admirable pretende iluminar las distintas facetas de esta figura poliédrica que hizo de Salamanca su centro vital para proyectarse hacia el mundo. La fuerza de sus escritos, que reflejan una personalidad irreductible y siempre dispuesta a ir contra todo y contra todos los que quisieran coartar su libertad o su independencia, se yergue como esa palmera que aparece en sus versos y que el viento combate con fuerza, pero sin lograr rendirla. Hay un Unamuno escritor como hay un Unamuno filósofo o profesor o político o lector o religioso,
y en cualquiera de esas caras que enfoquemos siempre hay un hombre, nada menos que todo un hombre, que tiene algo distinto que decir y que no puede descansar hasta compartirlo con sus semejantes. Su sino es nadar a contracorriente, sin temer a las olas ni esperar fáciles agradecimientos, siempre con un deseo vibrante de llevar la inquietud a los otros y sacarlos de la modorra paralizante. Por eso cuando uno se acerca a su figura o a su obra, tiene la sensación de que escapa con vigor a las clasificaciones consuetudinarias para establecer sus propios patrones literarios o de conducta. Más aún, en el terreno que aquí me compete como filólogo, don Miguel podría decirse que más que un autor literario, él mismo se constituye en toda una literatura, algo que en nuestras letras solo puede decirse de muy pocos escritores, Quevedo o Borges, por ejemplo. Así destaca cuando se propone articulista de primera línea, ensayista aventajado, novelista que escribe ni bolas, original dramaturgo y poeta lírico de elevado aliento. Su obra está hecha al margen de consignas ajenas o banderías, porque al crear su obra Unamuno siempre tiene presente que en realidad se está creando a sí mismo, constituyendo su humanidad esencial. El oficio de escribir no es para el rector salmantino un modo como cualquier otro de ganarse la vida. Es a la vez construirse y darse, toda una dedicación fatal a la que no puede renunciar sin el peligro de traicionarse o alienarse. Con absoluta claridad lo recogen estas palabras publicadas en los Lunes del Imparcial en 1924. Dice don Miguel: detengámonos en eso de que el escribir sea nuestro principal oficio y digamos que a este, como a otros tantos término desquiciado de su valor primitivo por el mal uso, le queremos restablecer ahora aquí su valor de origen. Officium en latín es deber, obligación, y en el sentido de deber moral lo empleamos al decir que el de escribir es nuestro principal oficio, no en el sentido de menester, métier en francés, no en el sentido de ganapanería. El de escribir es el oficio, es el deber, es la obligación para con la comunidad humana en la que vivimos, nos movemos y somos, aunque sea luego justo que el sacerdote viva del altar. Esta afirmación subraya, junto a su valor de realización personal, una clara función de compromiso con la sociedad. Se trata de establecer un verdadero proceso de comunicación entre autor y lector, donde este último no sea una mera estación final de lo literario, sino el destinatario imprescindible que da sentido completo a la obra realizada. Más aún, es el lector quien, una vez tamizadas por su propia experiencia esas inquietudes unamunianas, acaba por convertirse en propagador, en enviado, en apóstol de aquellas. Por tanto, su labor de creador literario, lejos de ser una tarea menor o complementaria de sus muchas ocupaciones, se convierte en el eje de su mundo. Escribir no es ornamentar la idea, es darle vida, corporeizarla y hacerla visible a sus semejantes. Unamuno necesita hablar y hablarse, necesita lectores y hasta convertirse él mismo en uno de ellos, para que pasado el tiempo pueda volver a sus escritos con ojos nuevos y afirmarse o contradecirse. Por eso el dialogismo es siempre una figura muy presente en su producción literaria. Pero ahora hemos de circunscribirnos a su obra lírica dentro de su inmensa labor creativa, porque en ella se encierran determinados valores que conviene subrayar.
La importancia de su obra en verso fue puesta de relieve reiteradamente por el propio Unamuno, quien ya en 1900, es decir, antes de publicar su primer poemario, señaló: al morir quisiera, ya que tengo alguna ambición, que dijeran de mí, fue todo un poeta. Es verdad que poeta, en sentido lato, vale tanto como creador literario, pero no es menos cierto que el término suele emplearse en su aceptación más restringida de escritor que emplea el verso como medio de expresión. La poesía en verso siempre ha gozado de un estatus especial dentro de la literatura, y su uso, progresivamente restringido a la lírica, se ha considerado modelo de distinción expresiva. Por ello, Unamuno, que conoce la tradición y ese valor que el empleo del metro otorga a la creación literaria, se va a afanar a lo largo de toda su vida por labrarse un hueco en el Parnaso de los poetas. Para conseguirlo, y como hizo siempre en cualquier modelo genérico que abordó, novela, drama, ensayo, va a establecer sus propias reglas, a despecho de cualquier canon imperante. En cuanto a sus publicaciones en forma de libro se refiere, don Miguel fue un poeta tardío, pues si dejamos al margen los primeros poemas de los que hay noticia en 1893 para el diario El Nervión y en 1899 para la revista Contemporánea y la revista Nueva, o algún libro proyectado que no llegó a ver la luz hacia 1900, no será hasta 1907 cuando con poesías inicie un itinerario poético de largo aliento. Desde entonces, hasta 3 días antes de su muerte, el cultivo del verso será una constante que le llevará a publicar un total de 8 poemarios completos. El citado Poesías de 1907, Rosario de sonetos líricos en 1911, El Cristo de Velázquez 1920, Rimas de Dentro 1923, Teresa 1924, De Fuerteventura a París 1925, Romancero del Destierro en 1928 y El Póstumo Cancionero, publicado en 1953, donde se recoge su amplísima producción desde 1928 hasta el año de su fallecimiento. A estos libros sería conveniente añadir Andanzas y Visiones españolas del año 22, que aunque contiene textos en prosa y verso, reúne un suficiente muestrario de poemas que conviene tener en cuenta. 9 libros en total y más de 30 años continuados de ejercicio poético que muestran de manera palpable esa preferencia del rector salmantino por perdurar especialmente como autor lírico. Y frente a su deseo ferviente, no han sido pocas las voces que pretendieron negarle el pan y la sal a sus versos, acusándolos de duros, de un tanto forzados y un mucho apegados a la inmediatez de sus vivencias cotidianas, criticando además su falta de capacidad de selección o de pulimento sobre lo creado. Sin embargo, fue precisamente el más grande poeta de su tiempo y con el que mantuvo una relación controvertida, Rubén Darío, uno de los primeros en admitir de una manera patente su admiración por las creaciones en verso del rector de Salamanca. El nicaragüense, que renovó la lírica española cuando se empezaba a discutir si este género estaba llamado a desaparecer en nuestra lengua por agotamiento, publicó en 1909 un artículo en La Nación de Buenos Aires donde vislumbraba precisamente la novedad que las aportaciones de don Miguel traían a la literatura de su tiempo. Dicho artículo, titulado con brevedad y exactitud Unamuno poeta,
título que he optado por dar a esta conferencia, fue motivo de orgullo para el escritor nacido en Bilbao, que lo reprodujo años más tarde al frente de su obra en verso Teresa. Y lo fue sobre todo porque ambos eran conscientes de sus distintos modos de poetizar, sin que ello impidiera a la máxima figura de la lírica hispánica, a quien todos tomaban como modelo indiscutible en ambas orillas del Atlántico, reconocer que la poética unamuniana venía a pulsar con acordes distintos una misma lengua. Darío supo ver que la esencialidad del autor vasco era la de todo verdadero poeta, poner ante los ojos de los demás aquello que sólo él consigue vislumbrar. Es la imagen clásica del vate, de quien adivina lo velado y puede comunicarlos a sus semejantes. Escribe Rubén. Y cuando manifesté delante de algunos que a mi entender Miguel de Unamuno es ante todo un poeta, y quizás solo eso, se me miró con extrañeza y creyeron encontrar en mi parecer ironía. Pero es uno de los más notables renovadores de ideas que haya hoy, y como he dicho, según mi modo de sentir, un poeta. Si poeta es asomarse a las puertas del misterio y volver con él, con un vislumbre de lo desconocido en los ojos. Rubén Darío sabía que su modo de hacer versos era radicalmente distinto del de Unamuno, pero precisamente por ello defiende la manera de don Miguel de hacer sus composiciones, en las que observa un ritmo marcado, una construcción firme, un aliento amplio y una técnica precisa. Darío no duda en proclamarlo poeta, un fuerte poeta. Y para que nadie se llame a engaño, remata del siguiente modo su valoración de Unamuno. Esto no es renegar de mis viejas admiraciones, ni cambiar el rumbo de mi personal estética, dice Rubén. Tengo, gracias a Dios, una facultad que nunca he encontrado en tantos Sagitarios que han tomado mi obra por blanco. Es la de comprender todas las tendencias y gustar de todas las maneras. El canto quizá duro de Unamuno me place tras tanta meliflua lira que acabo de escuchar, que todavía no acabo de escuchar. Y ciertos versos que suenan como martillazos me hacen pensar en el buen obrero del pensamiento que con la fragua encendida, el pecho desnudo y transparente el alma, lanza su himno o su plegaria al amanecer, a buscar a Dios en lo infinito. Nadie mejor que el nicaragüense para reconocer desde su cima literaria cómo toda una serie de imitadores de su poesía transatlántica habían convertido aquellos hallazgos de ritmo en algo excesivamente delicuescente y amanerado, mientras que Unamuno mantenía el vigor en sus composiciones, tanto en sus hallazgos formales como en el sentido de trascendencia que la gran poesía pretende. Detrás de toda obra lírica que se precia y siempre una poética sólida que la sostiene. En el caso de Unamuno, cuyo primer poemario lo publica a los 43 años, es muy evidente que con una larga experiencia como lector y tras algunos tanteos ocasionales, su teoría poética ya tenía muy firmes sus pilares esenciales cuando se decide a publicar sus versos. Por ello es sumamente importante la sección que abre su libro Poesías, donde un conjunto de 6 composiciones funciona al modo de las columnas de un templo griego, sosteniendo con firmeza el edificio de su poética. Y también sirve de carta de presentación al lector. Dicha sección la titula significativamente y con valor polisémico Introducción, porque en realidad sirve de entrada no solo a este libro, sino a toda su producción versificada,
y contiene algunos de los poemas más juntamente conocidos de su obra: Id con Dios, Credo poético, Denso, denso, Cuando yo sea viejo, Para después de mi muerte y A la corte de los poetas. Podríamos decir que son poemas de combate, de guerra literaria, porque en la literatura también hay luchas, donde nadie quiere perder el terreno conquistado o dar cuartel al contrario. Como sabemos, toda la literatura de Unamuno se yergue contra algo, contra el tiempo, contra cualquier rémora social o política, contra la corriente literaria en boga, y llaman sobre todo la atención en un poeta primerizo que no busca refugio ni defensa, sino ataque a campo abierto. De todas estas poesías que acabo de citar, quizás sea su credo poético la que mejor venga a resumir su modelo creativo. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando en vuelo a los cielos suban tras las nubes no se pierdan. Peso necesitan, en las alas peso, la columna de humo se disipa entera. Algo que no es música es la poesía, la pensada solo queda. Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. Sentimiento puro, quien en ello crea, de la fuente del sentir nunca ha llegado a la viva y honda vena. No te cuides en exceso del ropaje de escultor y no desastres tu tarea. No te olvides de que nunca más hermosa que desnuda está la idea. No el que un alma encarna en carne ten presente, no el que forma da la idea es el poeta, sino que es el que alma encuentra tras la carne, tras la forma encuentra idea. De las fórmulas, la broza es lo que hace que nos vele la verdad torpe, la ciencia. La desnudas con tus manos y tus ojos, gozarán de su belleza. Busca líneas de desnudo que aunque trates de envolvernos en lo vago de la niebla, aún la niebla tiene líneas y se esculpe. Ten pues ojo, no las pierdas. Que tus cantos sean cantos esculpidos, ancla en tierra mientras tanto que se elevan. El lenguaje es ante todo pensamiento y es pensada su belleza. Sujetemos en verdades del espíritu las entrañas de las formas pasajeras, que la idea reine en todo soberana. Esculpamos, pues, la niebla. Y ahora hay aquí un amigo, hay aquí un amigo, José María, que va a recitar, él también me lo ha pedido, yo gustosamente quiero que tome la palabra porque va a recitar uno de esos poemas que yo acabo de mencionar, aparte de este. Muchas gracias, buenas tardes. Me está encantando la conferencia de nuestro invitado de hoy. Acaba de citar este poema como uno de esos 6 pilares del templo de la poesía. Se titula Para después de mi muerte. Hoy he sabido, esta tarde he sabido aquí, que este poema lo escribió el 31 de diciembre de 1906. Por tanto, 30 años antes de morir. Para después de mi muerte. Vientos abismales, tormentas de lo eterno han sacudido de mi alma el pozo y su luz se enturbió con la tristeza del sedimento. Turbias van mis ideas, mi conciencia enlojada, empañado el cristal en que desfilan de la vida las formas, y todo triste, porque esas heces lo entristecen todo. Oye tú que lees esto, después de estar yo en tierra, cuando yo que lo he escrito, no puedo ya al espejo contemplarme. Oye y medita,
medita, es decir, sueña. Él, aquella mazorca de ideas, sentimientos, emociones, sensaciones, deseos, repugnancias, voces y gestos, instintos, raciocinios, esperanzas, recuerdos y goces y dolores. Él, que se dijo yo, sombra de vida, lanzó al tiempo esta queja y hoy no la oye. Es mía ya, no suya. Sí, lector solitario, que así atiendes la voz de un muerto, tuyas serán estas palabras mías, que sonarán acaso desde otra boca sobre mi polvo, sin que las oiga yo, que soy su fuente. Cuando yo ya no sea, serás tú canto mío, tú, voz atada a tinta, aire encarnado en tierra, doble milagro, portento sin igual de la palabra, portento de la letra, tú nos abrumas. Y que vivas tú más que yo, mi canto. Oh, mis obras, hijas del alma, ¿por qué no habéis de darme vuestra vida? ¿Por qué a vuestros pechos perpetuidad no ha de beber mi boca? ¿Acaso resonéis dulces palabras en el aire en que floten en el polvo estos oídos que ahora están midiéndose el paso? Oh, tremendo misterio. En el mar, larga estela reluciente de un buque sumergido, huellas de un muerto. Oye la voz que sale de la tumba y te dice al oído este secreto. Yo ya no soy, hermano. Vuelve otra vez, repite. Yo ya no soy, hermano. Yo ya no soy. Mi canto sobrevíveme y lleva sobre el mundo la sombra de mi sombra, mi triste nada. ¿Me oyes tú, lector? Yo no me oigo. Y esta verdad trivial y que por serlo la dejamos caer sobre la lluvia, es lluvia de tristeza, es gota del océano de la amargura. ¿Dónde irás a pudrirte, canto mío? ¿En qué rincón oculto darás tu último aliento? Tú también morirás. Morirá todo, y en silencio infinito dormirá para siempre la esperanza. Muchísimas gracias a don José María, que ha recitado perfectamente estos bellísimos versos, algunos de los cuales más tarde mencionaré en la conferencia. En otro lugar afirmará don Miguel: el hombre que escribe con estilo es un poeta, es un hombre que sabe y siente apasionadamente lo que sabe y sabe lo que siente. Con lo que el poeta es aquel que logra encontrar el ritmo adecuado a su necesidad de expresión. No deja de profundizar don Miguel en la índole de su oficio, su deber, su obligación, como vimos antes. Y como verso suelto en aquel panorama lírico sabe que sólo puede lograrlo al margen de lo establecido, fuera del abrigo de lo ya aceptado. Unamuno no sigue la senda de nadie, se afana por abrir su propio camino. Poeta vale lo mismo que creador, no lo mismo que continuador. Si el poeta es un ser único, su poema, el resultado de su creación, ha de tener cualidades propias y no prestadas. Con acierto dirá: un poeta es el que desnuda con lenguaje rítmico su alma. Todo verdadero poeta es un hereje, y el hereje es el que se atiene a posceptos y no a preceptos, a resultados y no a premisas, a creaciones, o sea, poemas, y no a decretos, o sea, dogmas. Y el poeta necesita, como el propio Dios, según la visión unamuniana, de la creación para su propia existencia. No se trata solo de crear como manifestación de un poder ingénito, sino en cuanto necesidad de hacerse, de proyectarse en su obra. Lo acabamos de escuchar, que se convierta en fruto y a la vez en semilla para que germine en esa posteridad anhelada.
en una de sus geniales paradojas, esas que empleaba para provocar la atención de sus lectores y sacudir la inapetencia intelectual de tantos, proclamó con su rotundidad habitual: la creación crea. La creación crea a su creador. O sea que el creador se crea creando, creando y creándose. Y en su cancionero también dirá en verso: la palabra pues crea es creadora, no creación. El poeta, palabra, crea luz, la luz le crea. Hay también en ello un aliento profético que lo guía. La verdad que proclama es imposible guardarla solo para sí. Como los profetas del Antiguo Testamento, su tarea es solicitud de la divinidad y no puede sustraerse a ella por más que sus destinatarios finales puedan no siempre entenderla o aceptarla. Pero ese canto es también bálsamo, desahogo de otros afanes que la vida le exige y refugio de libertad. Unamuno sabe que en el canto está la razón de su existencia. Toda su vida se vierte en el verso, cada paso recorrido exige su poema. El ritmo del verso es fiel al ritmo de su vida. Dijo cantando el decir, hizo cantando el hacer, quiso cantando el querer, murió cantando el morir. Todo es canto, todo es poesía, todo cabe llevarlo al verso. Y ese rastro de poemas, estrofas y versos hará que nada de su existir se pierda o desaparezca. Más aún, igual que había dicho que su oficio no era ganapanería sino deber, la labor del poeta tampoco es un mero entretenimiento, con ella labra su propia eternidad. Ese deseo permanente de Unamuno se yergue contra la finitud. Frente al ser para la muerte de Heidegger, don Miguel se labra un ser inmarcesible, vivo y permanente a través de la palabra. Soy soplo en barro, soy hombre que habla, no escribo para pasar el rato, sino la eternidad. Incluso da un paso más y a veces no se conforma solo con esa voz profética que decíamos, ese deseo de eternidad se vuelve tan vivo, tan vehemente, tan atrevido, que quiere ser él mismo Dios, uniendo las dos capacidades más notorias de la divinidad, la fuerza creadora y la eternidad. No puede expresarse con mayor franqueza que con las siguientes palabras tomadas de su genial ensayo del sentimiento trágico de la vida, cuando afirma con vehemencia y hasta desesperación: eternidad, eternidad, este es el anhelo, ser, ser siempre, ser sin término, sed de ser más, hambre de Dios, sed de amor eternizante y eterno, ser siempre, ser Dios. Don Miguel de Unamuno pretendía, pues, alcanzar como meta definitiva de su existencia conseguir la perdurabilidad mucho más allá de los estrictos límites que impone la mortalidad del ser humano. Su tortura consistía en ese querer vivir siempre y negarse a la muerte. Para lograrlo, se dio a los demás a través de sus escritos y especialmente de su poesía. Y así, a cualquier otro interés, Unamuno antepone la necesidad de hacerse a sí mismo y de elevar las miras a objetos superiores. Vine al mundo, dice don Miguel, a hacer mi yo. Vive para la verdad, el bien y la belleza. Esa es su divisa, el grito esperanzado que todo lo envuelve, aunque no oculta su preocupación más terrible, que la hemos oído en el poema que nos ha recitado José María, que después hablaré, que se puedan olvidar sus versos, que se pueda olvidar su voz. Cada hombre es el centro de su mundo. Desde ahí, cada uno de nosotros mide las distancias con cuanto le rodea, pero el poeta aspira mucho más.
quiere ser el centro del universo y como una divinidad pretende ser también inmortal. Unamuno se rebela contra el tiempo y las circunstancias y pugna por singularizarse para sobrevivir a la memoria de los demás. Ese es el combate continuo para el que tiene que dar la más dura batalla. El que os diga que escribe, pinta o esculpe o canta para propio recreo, si da al público lo que hace, miente. Miente si firma su escrito, pintura, estatua o canto. Quiere, cuando menos, dejar una sombra de su espíritu, algo que le sobreviva. Literato que os diga que desprecia la gloria, miente como un bellaco. Esta gloria no es la de la fama, siempre pasajera. Se aproxima al significado del valor religioso del término, el de permanencia y el de beatitud. No se trata de una especie de reconocimiento mundano, halagador y elitista. Si Unamuno admite en este texto de 1913 que acabo de citar el término literato, en 1929, en uno de sus poemas de cancionero, se muestra abiertamente hostil contra quien se atreva a designarlo como hombre de letras. Esta expresión, que se usaba habitualmente para referirse a los humanistas o estudiosos, él la desdeña, porque no se ajusta a la visión que quiere proyectar de sí mismo. Don Miguel distingue entre escribir y cantar. El literato, el sabio, utiliza la escritura para dejar constancia de sus conocimientos, de sus certezas. La letra sirve para fijar lo que de otro modo temería perder. El canto se basa en el ritmo, la sugerencia, es la voz que guía al pensamiento, incluso cuando leemos en papel. Leer poesía es, en realidad, escuchar poesía. Deben sonar en nuestros oídos los juegos fónicos que sostienen la idea y la elevan y la hacen rica y varia. Sus reiteraciones en los diversos planos de la lengua reproducen el mecanismo de un concierto de órgano donde las notas del instrumento vibran y se superponen en su duración formando